características de la investigación, ¿verdad? Entonces, y acerca del método científico. Vamos a colocar las fases del método científico. O sea, por eso, si se dan cuenta, investigar no es solo así, ya estaba, no. Ni que fuera tan fácil. Vamos a poner las fases del micrófonos, por favor. Fases del método científico. Y todas estas fases las vamos a tener que cumplir, ¿verdad? O sea, no solamente de citarlas, sino que en el proceso de investigación que se va a dar, que ustedes van a realizar, van a tener que cumplir estas fases. La primera se llama indagadora. Entonces, aquí nos basamos en la investigación histórica. Aquí es donde nosotros realizamos lo que se llama el marco teórico en la fase indagadora. Ponga atención, por favor. En esta fase, cuando ya el Ministerio de Educación se digne a dar el tema, o que diga que va a ser el tema del año anterior, entonces van a comenzar ustedes a indagar, ¿verdad? A ver los antecedentes históricos del tema. Por ejemplo, que sea la nutrición. Ustedes van a comenzar a averiguar qué es la nutrición, cuáles son los elementos de la nutrición, cuál es el origen de la nutrición, la alimentación, distintas cosas, por ponerles un ejemplo. Y así son varios temas, ¿verdad? O sea, si fueran los acuerdos de paz, pues entonces origen de los acuerdos de paz. Si fuera el COVID, entonces origen del COVID, qué es el COVID, características, todo eso. Esa es la fase indagadora, la fase bibliográfica, donde yo comienzo a recabar datos. O sea, cualquier investigación, cualquiera, sea la investigación que sea, tiene que comenzar con esa fase. ¿Verdad? Cualquiera que sea, tiene que comenzar con esa fase. Así sea la investigación de los que crearon la vacuna, los de la penicilina, cualquier investigación es esa fase importante, la indagadora. ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro a qué nos referimos? ¿Sí? Ok, pues. Nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la siguiente fase. Yo pensé que iban a haber más preguntas. Ustedes tan aburridos que son. Muy bien. Ya una vez que pasamos la fase indagadora, nos vamos a la demostrativa. En esta fase es donde nosotros ya tenemos que utilizar instrumentos de investigación. ¿A qué se refiere eso? Aquí pasamos encuestas, hacemos entrevistas, ¿ya? O sea, comenzamos a utilizar las herramientas de investigación. En esta fase demostrativa, cuando hay que hacer una hipótesis, en ese momento se hace la demostración de la hipótesis.
Por ponerles diga Daniel. Profe, al decir hipótesis se refiere a que es una sugerencia del tema, ¿verdad? No, no. Entonces, ¿qué sería? Vea, pues, nosotros, por ejemplo, la del año pasado no tenía una hipótesis, no había una investigación con hipótesis, sino que era más que todo recabar datos. Pero vamos a inventarnos una hipótesis ahorita. Ay Dios, ¿cuál se nos puede ocurrir algo que sea importante? El reggaetón es dañino para la salud mental, ¿verdad? Entonces, los jóvenes de 15 a 20 años que escuchan reggaetón tienen un desarrollo intelectual bajo. Esa es una hipótesis. Los jóvenes que oyen reggaetón tienen un desarrollo intelectual bajo. Entonces, yo estoy dando una como verdad dada. Una suposición. No suposición, lo que yo creo que así es. Yo creo que así es. Entonces voy con mi fase indagadora y comienzo a buscar qué es el reggaetón, cómo surgió el reggaetón, que no sé qué son los jóvenes, los niveles de inteligencia de los jóvenes. Todo eso lo comienzo a buscar dentro de las edades de 15 a 20 años. Después comienzo en la siguiente fase, ¿verdad? O sea, en la demostrativa, comienzo a hacer encuestas, comienzo a hacer entrevistas para determinar, les hago pruebas de inteligencia a los jóvenes de 15 a 16. Primero determino que escuchan reggaetón, les hago pruebas de inteligencia, les hago pruebas de inteligencia a los jóvenes que no escuchan reggaetón o que ven muy poquito. De ahí comparo toda esa información. Entonces, con base, por eso se recuerdan que hablamos que la investigación tiene que ser objetiva. Entonces, comparo toda esa información. Y si, por ejemplo, en la información que yo ya comparé, me resulta que los jóvenes que tienen entre 15 y 20 años, el desarrollo intelectual fue muy bajo, mi hipótesis se comprueba. ¿Ya? Se comprueba mi hipótesis. Pero si, por ejemplo, resulta al revés, por mucho que yo lo crea que así es, entonces mi hipótesis se niega. ¿Ya? Entonces, la hipótesis es una premisa que usted genera con el objetivo de hacer una investigación. ¿Verdad? Con el objetivo de que usted haga una investigación y que usted determine si esa premisa que usted generó es verdadera o es falsa. Y así han surgido la mayoría de personas. Por ejemplo, cuando hacen una investigación, ¿verdad? El crimen de Gerardi, hay una hipótesis que dicen que fue la guerrilla, que fueron los militares. Hay otra hipótesis que dice que fue la guerrilla. Hay otra hipótesis que dice que fue un crimen pasional. ¿Verdad? O sea, son hipótesis, pero ¿se han comprobado o no se han comprobado? De eso depende. ¿Preguntas? Sí, No, sí, profe. sí cacharon la idea de lo que es la hipótesis, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Muy Yo no bien, mucho lo entendí, profe. muy bien. Por ejemplo, o sea, obviamente que eso es con base a investigaciones serias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la educación en línea promueve el copiado y pegado. Yo lo aseguro, pero no he hecho una investigación en eso, no le he hecho una investigación. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Para mí, la hipótesis es de que promueve el copiado y pegado la educación en línea. Esa es mi hipótesis, pero yo no la he comprobado.
Yo no sé si eso es cierto o es falso. Es mi hipótesis, pero no sé si es cierto o falso. Va, entonces quiero hacer una investigación. Pero póngale que regularmente las investigaciones que nosotros hacemos, para que tengan validez, la población tiene que ser muy amplia. La población es la base de quienes vamos a investigar. Por ejemplo, yo hago una investigación aquí, seguro que sí gano, pero hago una investigación acá, mi hipótesis tendría que decir, ¿verdad? La educación en línea promueve el copiado y pegado en los estudiantes graduados del Liceo Guatemalteco de Computación desde el ciclo 2021. Fíjese que lo tengo que cerrar bien. Yo no podría decir, ¿verdad? La educación en línea promueve el copiado y pegado en los estudiantes de nivel medio de Guatemala. No lo puedo hacer. Si solamente los investigué a ustedes, ¿verdad? Entonces, tendría que investigar al 60% de estudiantes de educación media de toda Guatemala para poder determinar que estén recibiendo educación en línea, para poder determinar si eso es cierto. Ya había hasta la cabeza se puso Noemí ahí del susto. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Que la educación en línea, que es copiado y pegado, que tengo que hacer primero la primera fase, la indagadora. De ahí la demostrativa, tengo que pasar encuestas, tengo que hacer entrevistas, tengo que hablar con maestros, tengo que, híjola, generar mucha información, ¿verdad? Ya una vez que la generé, ya comparo para ver si es cierto lo que yo digo, si dice mi hipótesis. Pero en todo caso, tendría que decir, ¿verdad? La educación en línea promueve el copiado y pegado en los estudiantes de nivel medio de la ciudad de Guatemala o de las zonas tal, ¿verdad? De los estudiantes que asisten o de los colegios ubicados en la zona tal, porque no podría decir de Guatemala, porque si solo investigo en la capital, sino que tendría que hacer, si quiero poner Guatemala, tendría que hacer, pasar encuestas y entrevistas en todos los departamentos para que sea una investigación válida. Para los que están conmigo en psicobiología, ese era el clavo de Freud, ese es el clavo de los que generaron teorías psicológicas, ¿verdad? De que la población con la que hicieron sus pruebas no era lo suficientemente grande como para poder comprobar fehacientemente sus hipótesis. Entonces, nosotros muchas veces sacamos conclusiones de hipótesis con una población muy baja, y eso es costumbre de nosotros, ¿verdad? Dicen que, por ejemplo, en Twitter, dicen que tal y tal cosa, dicen, y generamos nuestras propias hipótesis y nunca las comprobamos, nunca las investigamos, nunca determinamos si eso es verdadero o es falso. Pregunta, chicos. O sea, están cachando las dimensiones de una investigación, ¿verdad? No es así. Y por eso las investigaciones tienen sus límites. O sea, están delimitados. Mientras más delimitada hagamos nuestra investigación, es más sencilla. Por ejemplo, la investigación del año pasado fue sobre la familia. Entonces, ustedes investigaban en su casa y había problema. ¿Por qué? Porque habían varios estudiantes que vivían solos, más que todo de fin de semana, que vivían solos. Algunos no tenían papá ni mamá, algunos se cocinaban ellos. Entonces fue una investigación bastante reducida, ¿verdad? Entonces, ¿demostraba algo la investigación que hacían? No, ¿por qué? Porque solo su familia estaba investigando, ¿verdad? Entonces eso no demuestra que en su casa pase una cosa, no significa que eso ya sea una tendencia, ¿verdad? Que ya sea la comprobación de una hipótesis. Preguntas. Preguntas, jóvenes. No, profe.
No, profe. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a la tercera parte o la tercera fase de la investigación. Si se dan cuenta, más que todo utilizo de referencia anotarles algo para que de repente Dios primero algún día se ponen a estudiar, entonces se basan en esos temas que estoy colocando en la pantalla, ¿verdad? Y la última fase, la expositiva. Entonces, cuando hablamos de la fase expositiva, es cuando ustedes me van a hacer la flamante presentación de su investigación, ¿verdad? Entonces ahí usted hace la presentación, donde va a presentar, donde va usted a, así que valga la palabra, a presentar lo que usted, a las conclusiones que llegó y toda la información que usted logró recabar. Preguntas, jóvenes. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Tienen dudas? Muy bien. Cuando se trabaja con la investigación, hay varios métodos, ¿verdad? Y las investigaciones pueden ser cualitativa y cuantitativa. Los métodos de investigación. Puede utilizar el método cualitativo o puede utilizar el método cuantitativo. Cualquiera de los dos, pero sí tiene que usar uno de los dos. Profe, es cuantitativo, ¿verdad? Ah, sí, perdón. Es cuantitativo. Está cuantitativo y cualitativo. Para que jalemos una idea general de esos dos métodos, ¿verdad? Es bien sencillo lograr determinarlos, ¿verdad? Utilizando las palabras. ¿Qué entienden ustedes en las palabras, en los conceptos de cualitativo y cuantitativo? Diga, Daniel. Que cuantitativo es de cantidad, profe, y cualitativo es de calidad. Eso es lo que yo entiendo. De cualidad, ¿verdad? Las cualidades que tiene el tipo de investigación o la cantidad que tiene el tipo de investigación. O sea, muchas veces por la población se entiende como la gente a la que va dedicada o a la gente que se va a investigar. Esa es la población. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una investigación relacionada con ustedes, ustedes son mi población. Entonces, para que mi investigación sea válida, tendría que ser alrededor del 60%
de ustedes los que yo tendría que investigar para que mi investigación sea válida. Si es la capital de Guatemala, es alrededor, más del 50%. No necesariamente 60, es más del 50% el que tengo yo que investigar para que tenga validez de alguna manera mi investigación. Entonces, a la persona sujeta de la investigación, ¿verdad? Esa es la persona, eso se le llama población. Preguntas, jóvenes. Esto es bien importante porque ustedes van a tener que determinar qué método van a usar, si cuantitativo o cualitativo. Eso va en el informe. ¿Ya? Eso va en el informe. Muy bien. Vamos a hacer un par de anotaciones. El método cualitativo. Vamos a comenzar por acá. Muy bien. Vamos a ver unas características del método cualitativo. El método cualitativo es inductivo. ¿Qué será eso? ¿Qué será inductivo? Inducir. Ajá. O sea, es que va de lo particular a lo general. Va de determinadas muestras que yo hago, ¿verdad? Va a llegar a conclusiones mayores con pocas muestras. Por eso, lo que acaban de decir exactamente, inducir, nos induce a una respuesta. Ese es el método cualitativo. ¿Qué otra característica tiene? Realiza estudios en pequeña escala. Pequeña escala. O sea que casi es seguro que el método cualitativo es el que van a utilizar ustedes, ¿verdad? Porque no creo que tengan los fondos suficientes para financiar una, una investigación cuantitativa o que tengan el tiempo para hacerla, ¿verdad? Entonces los estudios, las encuestas, las entrevistas son a escalas pequeñas, ¿verdad? No, bueno, es redundante decir, son escalas pequeñas, se supone que no son grandes. Esta no prueba teorías ni hipótesis, no que las genera. Hipótesis. Las genera. O sea que con base a estos estudios podemos llegar a generar una hipótesis para hacer una investigación mucho más grande. O aquí, esto que quede bien claro, o aquí probablemente nosotros ni tengamos la hipótesis. ¿Verdad? Fíjese bien, pues. Por las pocas personas o por las muchas personas que copian y pegan, yo generé la hipótesis
de que copian y pegan, basado en la educación en línea. Es cierto, esa no es una investigación. Yo no hice ninguna investigación cualitativa. O sea, yo no la hice, pues. Ya más que todo les comento mucho esto por bromear y para que tal vez les da vergüenza algún día a los que copian y pegan. Algún día que conozcan la vergüenza ya no lo hagan, ¿verdad? Pero que yo haya generado una hipótesis, no, porque una investigación yo no la he realizado, ¿verdad? O sea, son tan obvios que no tengo ni que investigar. Ahí están los trabajos entregados. O sea, no hay. Pero ya a nivel de estudios más grandes, la propia investigación nos puede llevar a generar una hipótesis. Preguntas. Muy bien. Otra de las cualidades es que no permite análisis estadístico. ¿Por qué creen ustedes que no lo permite? Son pocos. Exacto, porque son pocos. Entonces, la población es muy baja, entonces no tiene validez. ¿Verdad? No tiene validez. Preguntas. Y para finalizar, utiliza la observación naturista. O sea, significa que no requiere una observación como que muy especial, ¿verdad? O sea, se puede decir una observación sin control, porque, por ejemplo, para hacer una verdadera investigación, hay que dedicarse a observar. Diga, Amy. Profe, entonces quiere decir de que este método no es tan eficaz o no es tan, ¿cómo se le dice la palabra esta? Es que no se viene en español. Confiable. Tan confiable. Pues es el método que tenemos para hacer pequeñas investigaciones. Y con un foco centralizado de una población centralizada, sí se puede confiar, pero no se puede generalizar. O sea, observe, por ejemplo, cuando las investigaciones de Animal Planet o de National Geographic, ¿verdad? Usted mira la iguana que va caminando, que se come un zancudo. ¿Tiene usted la menor idea, pero la menor idea, cuánto tiempo estuvo la cámara ahí puesta? ¿Cuánto tiempo estuvieron los zoólogos o los investigadores tomando fotos, capturando videos? Cuando el león mata a su presa, cuando las acecha, cuando... Esos son meses y hasta años de investigación. Hasta años de investigación, no es así solo de... Y esa es una observación cuantitativa, porque sí requiere mucho tiempo. O sea, una investigación hecha por Nat Geo o por Animal Planet no es cualitativa, porque la observación que hacen es muy profunda.
La observación es naturista, sin control, o sea que no tenemos que tener horarios específicos, cerrados para poderla hacer de lo que estamos investigando. Es explorativa, porque lo que busca es explorar, es buscar, ¿verdad? El tema que nosotros estamos desarrollando. Es inductiva y descriptiva. O sea, nos va a inducir a una respuesta. Nos va a describir lo que estamos buscando. Preguntas sobre las características del método cualitativo. No, profe. No, profe. No. Ok. Ahora nos vamos al diga Amy. Profe, ¿y hay un tiempo asignado para decir, por ejemplo, bueno, esta persona se hizo 11 meses, es un método de investigación cualitativo, pero si se tarda 13 meses o 12 meses y un día, ya es un método cuantitativo? No, ¿No no tiene- porque va a depender ¿Cómo se describe? va a depender del tamaño de la investigación. Va a depender de cuáles son sus objetivos de lo que está investigando. Por ejemplo, una investigación cuantitativa puede ser 10 meses que dure un ciclo escolar, porque es más que suficiente para analizar un grupo estudiantil y para analizarlo a fondo. Imagínense en el caso de ustedes, son, ¿qué? 7 meses, 8 meses, para analizar graduandos y poder hacer una investigación cuantitativa con una observación directa en un ciclo escolar. Las moscas, ¿cuánto tiempo viven las moscas? ¿Verdad? Yo creo que son 24, 48 horas lo que viven las moscas. Se hacen investigaciones cuantitativas con relación al ciclo de vida de una mosca. Entonces, va a depender de su objetivo de investigación, ¿verdad? El tiempo que necesite para poder analizarlo. Entonces, eso se genera al principio. No es que vamos a analizar lo cualitativo y ahí se vuelve cuantitativo o viceversa, no. No, porque cuando nos proponemos hacer una investigación, tenemos que pensar en fondos, tenemos que pensar en quién va a financiar el proyecto, qué es lo que estamos buscando, es válido buscarlo. O sea, son un montón de aspectos. O sea, ya lo verán ustedes cuando estén en la U. Cuando tengan que hacer ustedes su tesis. Y todavía las tesis universitarias son sencillas. ¿Por qué? Porque póngale que, por ejemplo, yo me tardé un año en una tesis. ¿Verdad? Un año. Y el problema que se da es que cuando usted ya está desarrollando tesis, ya no tiene quien lo esté siguiendo, no tiene horarios específicos, lo que usted se tiene que hacer sus propios horarios, ¿verdad? Entonces, entonces aquí ya pasamos al plano cualitativo. Muy bien. Ahora el cuantitativo. Este va a recoger y analizar datos sobre variables. Analiza datos sobre variables. O sea que aquí no hay nada establecido. Aquí
la investigación me va a ir dando la información, ¿verdad? Por eso habla variables, ¿verdad? No está indicando una constante particular que yo ya estoy buscando. Se obtienen datos sólidos y repetibles. Datos sólidos y repetibles. ¿Qué significa eso? Que si mañana va a llegar Christopher a investigar sobre el acecho de los leones en África, la investigación le va a dar el mismo resultado. Que los leones prefieren matar de 2 de la tarde a 6 de la tarde, el resultado que Christopher va a encontrar es el mismo, si la investigación estuvo buena. ¿Ya? O sea, es matemática, 2 más 2 son 4. En cambio, la cualitativa puede variar dependiendo de la población que se esté investigando. La cuantitativa es objetiva. Si dice que son 50, son 50, no hay vuelta de hoja. Ah, lo que pasa es que ese día no llegaron, ese día no, nada. Nada. Esta solamente, o sea, permítame un momentito. Solo reúne información medible. Solo va a reunir información medible, o sea que se pueda cuantificar con datos exactos, no más o menos, ¿verdad? No de vez en cuando, no. O sea, para una investigación muy formal, ¿verdad? Es recomendable para investigaciones finales. Le voy a agregar la palabrita profesionales. No estoy diciendo que lo que ustedes van a hacer no es profesional, ¿verdad? Cuando me refiero a profesionales, me estoy refiriendo a investigadores. O sea, investigadores hechos y derechos, ¿verdad? Que se dediquen a eso. Ustedes no se dedican a la investigación. Preguntas. Que no lo vayan a malinterpretar de que no les estoy diciendo profesionales. Preguntas, jóvenes. De mi parte no, profe. No. Esta se limita a responder. O sea, esta, usted va a tomar, por eso es subjetiva, ¿verdad? Porque únicamente lo que dice el resultado, eso es. ¿Verdad?
O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Diga, Amy. Profe, entonces se podría decir que la cuantitativa es eh, solo la que va a demostrar en sí algo, pero ya con algo, con pruebas bases, mientras la cualitativa sí se va a empezar desde cero para empezar a pensar un resultado sobre algo. No, no, las dos comienzan prácticamente de cero. Las dos. Bueno, acuérdense que no es ni tan de cero, porque en ambas tiene usted que hacer la fase de indagación. En ambas tiene usted que buscar en libros, en internet, yendo a los lugares. En ambas tiene que hacer una indagación y una demostración. ¿Verdad? En las dos. Ahí sí que aplica en las dos esas fases de la investigación. Entonces, mire, aquí la clave es la siguiente. Si, por ejemplo, primero, ¿cuál es el objetivo de su investigación? Si su objetivo es una evidencia numérica, o sea, decir cuántas, 50 personas hacen esto, 80 personas hacen eso, la población aquí, la juventud, la niñez, los ancianos, usted quiere demostrar algo numérico, utilice el método cuantitativo. ¿Verdad? Pero si lo que usted quiere es explicar, detallar, ¿verdad? Los hechos ocurridos, eventos que se han realizado, pues entonces es la cualitativa la que usted tiene que utilizar. ¿Verdad? Ahí usted escoge cuál de las dos se acopla más al objetivo de su investigación, porque esa es la clave. ¿Cuál es el objetivo de su investigación? Que también van a tener ustedes que ponerlo. Van a tener ustedes que colocarlo ¿cómo se llama? En su seminario. Diga, Daniel. Profe, cuantitativo entonces se basa en los datos numéricos exactos. No, se basa, no. Da como resultado datos numéricos exactos. Es que ninguna se basa en nada. No, que en ambas lo que da son resultados. Lo que da son resultados. Entonces, por eso les digo, si ustedes lo que quieren es dar datos numéricos, el que tienen que usar es cuantitativo. Aquí estamos regresando al principio. Si usted lo que quiere es contar, por ejemplo, una investigación contable es cuantitativa, aunque sea solo de una empresa, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando de dimensión ni cantidades, no, que nos tenemos que basar en la población, en el sujeto de la investigación, ¿verdad? Entonces, si lo que nosotros queremos es dar datos, aquí se vende más esto que se vende más, por ejemplo, yo quiero saber si se vende más McDonald's que Burger King. Ahí tengo que hacer una investigación cuantitativa, porque lo que me van a dar son lo que estoy pidiendo son datos numéricos. A la gente le gusta más el Whopper o ¿qué? El Big Mac. Eso ya es cualitativo, ¿verdad? Aunque yo quiero determinar qué porcentaje les gusta más el Whopper que el Big Mac. Ahí ya nos metemos a lo cuantitativo de nuevo. Pero lo tenemos que cerrar bien, ¿verdad? Porque si por ejemplo, imagínense qué nivel de investigación podría ser. Que yo le diga, yo quiero que usted me investigue y que me diga a la gente qué le gusta más o qué se vende más.
Whopper o Big Mac. ¿Qué se vende más? Esa es la pregunta base. ¿Cuál sería el tamaño de esa investigación? Karin ya se fue. Ah, apareció. Ya está cabeceando, entonces mejor apagó la cámara. Pues sí, ¿cuál sería el tamaño de la investigación? Diga, Amy. Sería cuantitativo. ¿Y el tamaño cuál sería? ¿O la población cuál sería? Bueno, no dijo primero, no dijo qué población o sobre cuántas personas. No, yo estoy preguntando qué población. Yo ya di el problema. Alejandro había levantado la mano. Sería cualitativo. No, cualitativo sí no es, ahí sí no. Daniel, No se sabe, profe, porque no se sabe bien se sabe, bien se sabe. Derby, Para mí sería cuantitativo y se repartiría la población entre los consumidores de ambos restaurantes. a ley, pero el tamaño de esa investigación. Podría ser con, por ejemplo, ahorita todos los que estamos en seminario. No, mija, ahí no. No, porque entonces eso no le sirve de nada. Yo digo que lo determinaría el tiempo. No, así como yo lo planteé, es todo el mundo. Así como yo se los planteé a ustedes, es todo el mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se ofrece una investigación o cuando se pide una investigación. Obviamente que no la estamos haciendo, ¿va? Pero imagínense, así como yo se las planteé, por eso es bien importante en lo cuantitativo y en lo cualitativo generar los límites de la investigación. Porque si usted no limita la investigación, se le va de las manos o se vuelven datos irreales. McDonald's y Burger King tienen la capacidad para hacer una investigación de ese tipo. Hacen los instrumentos de medición, la pasan en todos los restaurantes del mundo de ambos. Pero es una investigación mundial. A menos que yo le limite América. Quiero los datos de qué consume más Whopper o Big Mac en América. Bueno, es toda América. En Centroamérica, ahí se van bajando los límites. Guatemala, se van bajando los límites. La capital de Guatemala, se bajaron los límites. Los restaurantes que estén en zona 1 de Guatemala, se bajaron los límites. Dese cuenta la importancia de los límites, porque ese va a ser el tamaño de la investigación. Derby. Se volvió a bajar la mano. Preguntas, jóvenes. Entonces es bien importante en nuestros objetivos el tamaño de la investigación. Por ejemplo, el año pasado, como no podían salir de su casa, entonces, ¿cuál fue los límites? Su casa. Su casa. Así de sencillo. Y la investigación la realizaron en su casa. Hubo que entrevistar, tuvo que encuestar, hubo que hacer un montón de cosas con la familia. Pero el límite fue su casa. Y la información que generaron fue de su casa. Fue cualitativa, una investigación cualitativa. Preguntas, jóvenes. Dudas. No, profe. No. Es que la investigación, estos temas son apasionantes, ustedes son bien bonitos cuando se cuenta que no, si se dan cuenta, la mayoría no tenía ni la más mínima idea de lo que es una verdadera investigación.
¿verdad? Han oído la palabra investigación y lo mastican como que si fuera chicle, pero nada más va. Investigación, sí va. Pero ¿qué es? O sea, ¿qué son las dimensiones? ¿Cuál es el verdadero rollo de una investigación? ¿Cuáles son los métodos de la investigación? ¿Cuáles son las características que tiene cada método? Entonces, para cuando ya comiencen a investigar realmente, ustedes esto ya lo sepan, ¿verdad? Esa es la idea. Comentarios, jóvenes, preguntas, dudas. Entonces el límite sería el área, por decirlo así, en donde se va a investigar. Exacto, o la población, ¿verdad? Parte de la población es el límite también. Porque póngale que se consume más, ¿quién consume más Big Mac o Whopper? Lo puedo limitar bastante. Fíjese, mire este límite, pues. ¿Qué se toma más? ¿Coca-Cola o Pepsi? ¿Verdad? En zona 1. En zona 1, con jóvenes de 15 a 30 años. Ahí lo limité más. Lo limité con decir el área y limité lo etario, o sea, la edad. ¿Y cómo lo puedo limitar más todavía? Separando por solo un género. Por género, exacto. Tiempo. Por género. No, tiempo no, aquí no daría, no casaría tiempo. ¿Estatura? No, tampoco casaría estatura. Ahí lo que casaría cabal sí sería género. Por edades, tal vez. Ya lo dijeron, ¿no? Ya de 15 a 30. Entonces ahí limitamos un poquito más, ¿verdad? Sí, ahí estamos limitando. Podríamos limitarlo más en tiendas o restaurantes. Ese puede ser en tiendas de barrio de la zona 1. Ahí limitamos más todavía. ¿Verdad? Pero mientras más limitemos, y lo tenemos que poner en el título de la investigación, si no estamos falseando la investigación. Y aquí es donde viene el problema, señores. Se van a dar cuenta cuando les presente los acuerdos del Ministerio de Educación que con mayúscula ponen no plagio, no copy-paste. Eso lo pone el Ministerio de Educación incluso, porque no es un problema patrimonio nuestro, ¿verdad? Lo que es patrimonio de la juventud millennial. Entonces ponen claramente eso. ¿Por qué? Para no plagiar una investigación ya efectuada. Me imagino que a los de la coca, entonces ya más o menos se lo han de haber imaginado, ¿no? Ustedes, el ver cómo que venden en McDonald's, que venden por la competencia que existe férrea entre McDonald's y Burger King, ¿verdad? Chicos, dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran agregar. Bueno, lo dejamos ahí pues, chicos. Diga Amy. Te escucho, Amy. No, ya no, profe, ya no. Mala onda, va, si no vamos a almorzar más tarde, dice usted, mejor no pregunto. Ya le hicieron caras todos los compañeros. Me voy a poner modo castrosa ahorita, entonces mejor ya no. Bueno, entonces quedamos ahí, buen provecho, se cuidan, nos veremos, jóvenes. Adiós. Adiós. Feliz fin de semana, profe. Stopped.